Vamos a resolver los dos primeros ejercicios de la práctica. El primero son dos ejercicios sobre recuperación económica y gasto público. Y el primero habla de que el gobierno aumenta las prestaciones sociales en 100.000 millones de euros para ayudar a familias, dando, por ejemplo, una renta mínima por hogar, o a las empresas subvenciones para cubrir pérdidas por total de 100.000 millones de euros. Entre esas dos medidas, ¿cuánto aumentaría la demanda agregada según la teoría del multiplicador de Keynes y la propensión marginal al consumo es 0,6? Recordemos ahora que la propensión marginal al consumo nos sirve para calcular el multiplicador. Y el aumento de la demanda agregada va a ser igual al aumento de las transferencias, que son 100.000, por el multiplicador de las transferencias sociales, que recordemos que es 0,6 dividido la propensión marginal al consumo o propensión al consumo partido por 1 menos 0,6. Esto es el equivalente a 100.000 por 1,5 y nos da un resultado final. ¿Cómo hemos llegado a este resultado? Tiene que ver con cómo se desarrolla este indicador, que es el multiplicador de las transferencias, que es igual a 1,5. El que es algo por encima de 1 quiere decirse que si aumenta las transferencias sociales por valor de 100.000, la demanda agregada aumenta más que 100.000. Y esto, mayor que 100.000. ¿Y esto por qué se produce? Pues se produce, como ya decimos, porque además del primer impulso inicial de aumento del consumo, que se produce por el aumento de las transferencias, porque al aumentar las transferencias aumenta la renta disponible, y al aumentar la renta disponible aumenta el consumo. ¿Y cuánto aumenta el consumo? Pues aumenta 100.000 por 0,6 en una primera tanda. Es decir, la primera vez que se aumenta estas transferencias, pues las personas compran por este importe. Pero claro, este importe comprado va a parar a otras rentas de la economía, aumentan otras rentas disponibles de la economía. En una segunda fase, esas rentas se gastan 100.000 por 0,6, que es el total de la renta disponible a raíz del primer consumo. Vamos a llamarle a este 1 y a este 2. Y esto ahora consumes el 60% de esa renta. De manera que aquí ya tenemos el primer cuadrado, 0,6 al cuadrado, etc. De ahí se creaba una progresión geométrica cuyo resultado era el primer término de la progresión 0,6 partido de 1 menos la razón, que es 0,6. Bien, es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es un ejercicio que... a ver, que no se ve bien, un momento. Aquí. El segundo ejercicio nos dice que si se conocen los datos de una economía en millones de euros, suponiendo que no existen otros impuestos, que calculemos una serie de cuestiones en relación con esos datos que aparecen ahí, que tienen que ver con los datos para 2019 y los datos que podrían producirse en la variación del flujo de 2019 a 2020 y por tanto cambiarían los datos para 2020. Es decir, estamos en una suposición, unos supuestos que se han hecho ahí, en donde hay un aumento del gasto público en 120.000, un aumento del consumo en 80.000, un aumento de inversión en 40.000, un aumento el saldo exterior en 10.000 negativo, es una caída del saldo exterior, y un aumento del ahorro privado en 20.000. Bueno, dice, el primero es cuál es la producción renta agregada y cuál es la necesidad o capacidad de financiación exterior de o a no residentes, es decir, que puede salir necesidad o puede salir capacidad. Para resolver este ejercicio 2, partimos de una serie de supuestos. No existe depreciación en la economía para que lo bruto y lo neto coincida. Tampoco existen rentas o transferencias netas de procedentes del exterior, de manera que los datos de renta nacional y producto interior van a coincidir. Y entonces podemos jugar con las expresiones que tenemos ahí en la pizarra, donde consumo más inversión más gasto más exportación más importación y la expresión de la demanda agregada va a coincidir con el concepto de consumo más ahorro más impuestos sobre la renta. No existen otros impuestos, otro supuesto que sea de ahí. Es decir, que el total de lo producido, de la
producción o se consume o se ahorra o se pagan impuestos con ello. Jugando con esa expresión, el consumo se nos va y nos podemos quedar con la expresión de que el déficit público es igual a el ahorro neto, ahorro menos inversión, puesto que la inversión está aquí, sumando pasa al otro lado restando, y menos el déficit exterior, porque en el otro lado está sumando ese déficit, ahora pasa restando. Como tenemos el gasto público y tenemos los impuestos sobre la renta, 200.000 menos 120.000 es igual a 80.000. Luego esto lo tenemos aquí ya puesto. Como tenemos aquí el ahorro y tenemos la inversión, porque es 180.000 el ahorro y la inversión 340.000, tenemos que sale un ahorro neto negativo de 160.000. Y ya simplemente tendríamos aquí negativo, exportaciones e importaciones. Bueno, podríamos haberlo dejado directamente ahí, porque ahora exportaciones menos importaciones es igual a menos 160.000 menos 80.000 es igual a 200 menos 240.000. Es decir, que hay un déficit exterior de 240.000. Es decir, que es una economía fuertemente financiada en el exterior. Bueno, ese es el primer detalle. Lo segundo es que una vez que tengamos esto ya podemos tener la equivalencia total de consumo más inversión más gasto más exportaciones, pero es lo que nos está pidiendo el ejercicio en su primera parte. Dice cuál es la producción y también podríamos calcular la producción total como consumo más ahorro más impuestos. Entonces tendríamos que el consumo son 700.000, el ahorro son 180.000 y los impuestos son igual a 120.000. 180.000 y 120.000 hacen 300.000 más 700.000, 1.000.000. Que equivale, lógicamente, al consumo más inversión, o sea, 700.000 más inversión 340.000, 1.040.000, más gasto público 200.000, 1.240.000, menos 240.000, 1.000.000. Ok. Bien, esta es la primera parte que nos están pidiendo. Lo siguiente sería contar con los cambios de los flujos en el tiempo. Entonces ahora, borro todo esto, nos quedamos con la idea solamente de abajo de que es 1.000.000 la renta del periodo 2019. Vamos a borrar todo. Y volvemos a, tomamos como dato inicial que la renta del 19 es, perdón, es 1.000.000 y ahora vamos a ver los cambios que se producen. Entonces ahora hay que tener en cuenta que ahora el consumo se va a modificar y va a ser igual al consumo inicial, que era 700.000, más 80.000 de aumento del consumo. Que la inversión ahora del año 2020, pues le hemos llamado 1, pero es la de 2020, va a ser igual al inicial, 340.000, más 40.000 de aumento de la inversión. Que el gasto público es igual al inicial más la inyección de la que habla el enunciado de 120.000, siempre estamos hablando de millones de euros. No se dice, pero está implícito en el enunciado, que si hay una inyección de 120.000, eso puede afectar al resto de las variables del sistema. Y que las exportaciones netas, X menos M, es igual a menos 240.000 más menos 10.000, pongo menos 10.000 directamente. De manera que tenemos unos nuevos datos de consumos, 380.000, de
inversión 380.000, de gasto público 320.000, de déficit exterior menos 250.000, y fruto de todo esto, sumando todos estos tres y restándole los 250.000, tenemos que hay un nuevo nivel de demanda agregada y de producción de 1.130.000. Esto sería la que correspondería a 2020. Es importante, aunque evidentemente son datos que vienen dados, y aquí puede pasar cualquier cosa, podemos considerar que la política es eficaz o no es eficaz. Aquí se trataba de ver si ha sido eficaz, pero poniendo unos supuestos un poco realistas, ¿no? En el sentido de que aumente el gasto público puede incidir en las otras dos variables que tienen que ver con los aumentos del gasto público a través del efecto multiplicador, o de estabilización automática, estabilización por política discrecional, no automática, es decir, de aumento del gasto, que puede ser el consumo, que puede ser la inversión. Podría ser que también influyese el aumento del gasto público en el sector exterior, pero es más difícil, se diluye mucho más la causalidad en ese caso, ¿no? Porque el sector exterior depende de una economía globalizada, de cómo reaccione por otros múltiples factores, entre otras cosas, si estamos en zonas integradas, además, ahí es donde se hace difícil la macroeconomía, la modelización macroeconómica, justamente. De manera que aquí se ha tomado un supuesto de que aumenta el déficit exterior, es decir, que estamos en un momento en donde no sería raro que ocurriera esto, en el sentido de que si hay más liquidez porque se ha gastado, también aumentan las compras a los no residentes, en el sentido de que también gran parte de ese gasto público vaya destinado a compras que no derivan de producciones del país. Tampoco es tan extraño y podría ocurrir. El tema es si al aumentar el déficit exterior, cuáles son las consecuencias sobre la financiación del déficit público interior, y eso es lo que queremos analizar. Y aquí podría pasar cualquier otra cosa, pero este es el escenario de partida. Entonces ahora, sabiendo que el aumento de la demanda agregada va a ser, pues obviamente, de 130.000, porque teníamos 1 millón y ahora tenemos 1.130.000, lo que partimos es de la expresión para calcular lo que nos dice el enunciado, y es que primero, si se cumple el objetivo de recuperación económica, y eso es evidente que sí, porque ha habido un aumento de la demanda agregada. ¿Por qué? Pues por la influencia mutua del aumento del gasto con el resto de variables de la demanda agregada, el consumo, la inversión o el sector exterior. Y nos pregunta, en último lugar, con qué ahorro, capacidad de financiación, ahorro neto que venga de residentes o ahorro neto que proceda del exterior, es decir, de no residentes. Sería posible financiar el déficit público, porque partíamos de déficit público. El gobierno estaba en 2019 con déficit porque tenía unos impuestos de 120.000, con los que solo cubría de esos 200.000, 120.000. Faltaban 80.000 por financiar, es decir, había un déficit público de 80.000. Y en el nuevo escenario tendríamos que ver qué pasa con el déficit público. Como no aparecen los impuestos ahí, hay que deducir de dónde sale el déficit público. Entonces, para deducir dónde sale el déficit público, borramos esto, nos quedamos con el valor solamente de la renta en 2020, $1.130.000, lo ponemos arriba. Hemos pasado a una renta en 2020 de 1.130.000. Por tanto, el aumento de la demanda agregada, que coincide con el aumento de la renta, es igual a 130.000. Ahora bien, ¿de dónde podemos sacar el déficit público en el año 2020? Pues con la misma ecuación que hemos utilizado antes, donde teníamos el ahorro neto por un lado y exportaciones netas, que sería el ahorro de los residentes, por otro lado. Bueno, partiendo de esta expresión donde el déficit público es igual al ahorro neto menos el déficit exterior, o lo que es la financiación que procede del exterior, y sabiendo
que ahora el ahorro es igual al ahorro inicial, que es 180.000 más 200.000 más 20.000, es decir, 200.000, y que la inversión es igual, la habíamos calculado anteriormente, a 380.000, que eran 340.000 más los 40.000 que ha crecido, ¿vale? Tenemos un ahorro neto de menos 180.000, es decir, que como hay una inversión que supera el ahorro, nos queda una necesidad de financiación de la inversión por valor de 180.000, y además tenemos exportaciones menos importaciones que tienen exportaciones menos importaciones en el periodo 1, es decir, en 2020, que es igual a lo que había anteriormente, que partíamos de menos 240.000 de un déficit exterior, y ahora se dice que decrece el valor en menos 10.000, es decir, que tenemos 250.000 de déficit con negativo, ¿vale? De manera que ahora nos encontramos con que el déficit público va a ser el equivalente a menos 180.000 de ahorro neto, es decir, que con el ahorro que genera la economía no podemos financiar el déficit público, y solo puede financiarse gracias a el ahorro que acumula el exterior del país, es decir, los no residentes. Estos menos 250.000 son los que financian el déficit público, que va a ser una cifra equivalente. Aquí va a salir en positivo, pero esto es el déficit. El resultado de sumar el ahorro neto, negativo, el privado, y menos el déficit, es decir, sale en positivo, 250.000, de exportaciones menos importaciones, que da 70.000, sería el déficit público que acumula este país en 2020. El déficit público se financia con el ahorro que proviene de no residentes. Una vía para instrumentar la financiación del déficit público son justo las emisiones de deuda pública que están en manos de no residentes, que son compradas por los no residentes. En parte se puede explicar esto de esta manera.